Capítulo 376. En este momento, el emperador duda si debe enfurecerse. ¿No obedecerás mis palabras, o mejor dicho, las palabras de su majestad? Desde la fundación del Imperio francés, el emperador ha realizado innumerables obras. Ha creado un nuevo código legal, construido carreteras, y promovido el comercio y la industria. El ejército, forjado en las guerras revolucionarias, seguía en estado de conscripción, por lo que la agricultura no pudo volver a ser como antes. Aún así, gracias al trigo proveniente de la colonia egipcia y a los bienes comerciales de Oriente, la economía está floreciente. Sin embargo, para el emperador, estas tareas no fueron realmente difíciles. Lo que resultó más complicado fue establecer su autoridad. No era de nacimiento real ni noble, y si se analiza bien, ni siquiera era francés, sino un extranjero que había ascendido. Pero al fundar un nuevo imperio y desempeñar el papel de monarca, establecer su autoridad resultó extremadamente difícil. Incluso a veces, antiguos camaradas nombrados mariscales del imperio muestran actitudes de superioridad. ¿Acaso su hijo adoptivo también desprecia al emperador? En ese momento, Eugene se inclinó respetuosamente ante el emperador Napoleón y dijo: Majestad, España no es la esencia del problema. Como bien sabéis. ¿Qué quieres decir? España es crucial para la seguridad del suroeste de Francia. Posee la tercera armada más grande del mundo y, en términos de colonias, es indiscutiblemente la más grande. En cuanto a poder económico, militar y población, está por detrás de las 5 grandes potencias: Francia, Inglaterra, Prusia, la antigua Austria y Rusia. Eugene, con ojos brillantes, dijo: Por supuesto, entre ellas, las más importantes son 2 países: Inglaterra y Rusia. Solo entonces el emperador Napoleón exhaló un suspiro de alivio y sonrió. Su hijo adoptivo Eugene no lo desprecia. 4 años pueden parecer poco, pero después de la Gran Revolución es mucho tiempo. De hecho, Napoleón mismo se convirtió en emperador menos de 3 años después de asumir el consulado. A pesar del paso del tiempo, y aunque ahora es completamente un joven adulto, Eugene sigue siendo el mismo. Esto significa que respeta a Napoleón y, al mismo tiempo, mantiene la cabeza fría. Su negativa a ir a España tiene claramente solo motivos políticos. En realidad, Eugene, quien no conoce en absoluto los verdaderos pensamientos de Napoleón, discutió la situación política con confianza. Las 2 grandes potencias también están involucradas en lo que he iniciado en el Nuevo Mundo. Tengo entendido que Nueva España brindó apoyo. Pero no fue la fuerza dominante. En el norte del Nuevo Mundo, Canadá, Rusia está a punto de tomar el control, y los mares están bajo bloqueo británico. Esto muestra quién está liderando la situación europea. Napoleón miró fijamente a Eugene y sonrió. Todo eso fue posible porque controlaste Nueva España a través de Marie. Con el problema de la dignidad resuelto, la mente acalorada de Napoleón también se calmó. En cuanto a la situación europea, Napoleón es quien tiene acceso a innumerables informaciones, asesores y tiempo para tomar decisiones. ¿Cuánto podría saber Eugene, recién llegado del Nuevo Mundo? No es solo por el problema de la sucesión que le ha pedido a Eugene que vaya a España. Si se analiza, si Eugene se convierte en rey de España, podría incluso ser ventajoso cuando se dispute la sucesión. De hecho, el segundo hijo de Luis XIV, Felipe V, como rey de España, también aspiró al trono francés. Pero hay una razón por la que Napoleón necesita ahora el trono español. ¿Inglaterra y Rusia son el problema? No hay necesidad de dar rodeos. El problema es Inglaterra. Inglaterra manipuló a Austria, patrocinó a Prusia e intenta derrocar a Rusia. Como era de esperar, lo sabéis bien. Pero para contener o someter a Inglaterra, necesitamos la fuerza de España. Justo cuando Eugene estaba a punto de sobresaltarse, Napoleón insistió. Al igual que tú has formado una flota combinada con España en el Nuevo Mundo para enfrentarte a Inglaterra. Política, asuntos internos, gobierno. Excepto por la diplomacia, Napoleón es un hombre que posee todos los talentos necesarios para un monarca. Sin embargo, su campo más destacado sigue siendo el militar, y dentro de este, la planificación estratégica. Eugene, escuchando lo que Napoleón había percibido, preguntó: ¿No podríais simplemente formar una alianza? La anexión es más fácil y efectiva que una alianza.
Y frente a mí tengo el medio óptimo para la anexión francesa. Yo. Napoleón asintió enérgicamente y dijo. Entonces, ¿por qué no debería obligarte? No eres un niño que se niega simplemente porque no le gusta. De hecho, ya ni siquiera eres un niño. Convénceme, Eugene. O de lo contrario. Los ojos de Napoleón de repente destellaron con fuego. Debes casarte con Marie, ir a España y tomar el poder. Luego, formar una alianza de subordinación con Francia y atacar a Inglaterra. La clave aquí es la alianza de subordinación. Eugene debe convertirse en rey de España como hijo de Napoleón, y España debe ser el socio subordinado de Francia. Si no es así, Napoleón estará dispuesto a elegir lo que eligió en la historia original, la guerra peninsular. Eugene, que había estado observando a Napoleón en silencio, volvió a inclinarse respetuosamente. Gracias por permitirme casarme con Marie. ¿Eh? ¿Así es como avanza la conversación? Bueno, eso es necesario. También creo que el trono español es una buena posición. Aunque no tanto como ser el príncipe heredero de Francia. Justo cuando Napoleón estaba a punto de estremecerse, sintiéndose ligeramente herido, Eugene levantó la cabeza y sonrió. Pero ahora debo estar al lado de Su Majestad Imperial. Por eso no puedo ir a España. Napoleón parpadeó y frunció el ceño. ¿Tú, acaso? Parecía que su hijo Eugene había causado problemas en el Nuevo Mundo. Talleyrand, un hombre que aunque no es canciller es considerado como tal por todos, quedó también atónito en ese mismo momento. ¿Qué acabáis de decir? ¿Que han entrado en combate con Inglaterra? Por supuesto, Talleyrand sabe que Francia está detrás de la guerra anglo-americana. También ha recibido información de que Francia instigó a Rusia para atacar Canadá. Esta es también la razón por la que actualmente se está desarrollando una conspiración de asesinato del zar centrada en la embajada británica en Rusia. Sin embargo, no sabía que Francia e Inglaterra habían chocado en las aguas del Nuevo Mundo. Junot, que acababa de llegar con información reciente y candente, se rió y dijo. Así es. En cuanto al trono francés, o mejor dicho, el trono imperial, bueno, Su Majestad Imperial apenas tiene 37 años, así que eso puede esperar. Pero la guerra inminente es un asunto separado. ¿Estáis loco? No, disculpad. Pero, habéis provocado una guerra antes de regresar. ¿Con qué autoridad? Vaya, nuestro elegante ministro de Asuntos Exteriores gastrónomo. ¿Por qué os comportáis así? También os he dado otra información. Que el zar ruso está en peligro de asesinato. Junot, con rostro arrogante, se atrevió a discutir de diplomacia con Talleyrand, maestro en el arte diplomático. En el momento en que Rusia se vuelva pro-británica, toda la parte oriental del continente europeo se volverá antifrancesa. Entonces, asuntos como el trono español o las luchas de poder internas en Francia serán todos secundarios. El problema es que todo esto es cierto. Es obviamente beneficioso que España pase de ser pro-francesa a ser un estado dependiente. También es conveniente para la élite parisina empujar a Eugene fuera de París hacia Madrid. Pero, ¿qué pasaría si la guerra estallara nuevamente, como en la época de la Gran Revolución? En una situación de guerra total, las estratagemas mezquinas no funcionan. Talleyrand lo ha visto lo suficiente durante 10 años. Junot, mirando al pálido Talleyrand como si fuera divertido, dijo. Por supuesto, también hemos intentado hacer algo. Enviamos al general Joubert por una ruta especial al zar. Aunque no sé si llegó. Probablemente fue capturado en el camino. Cualquiera que fuese la ruta marítima que tomó, no he oído que haya llegado. Vaya, entonces ya sabéis sobre la conspiración de asesinato del zar, ¿no? ¿Os lo informó Danton? ¿O tal vez el embajador británico Barras? Justo cuando Talleyrand estaba a punto de guardar silencio, Junot insistió como si atrapara a un ratón. En cualquier caso. Entonces también debéis saber que, a menos que se detenga la conspiración de asesinato del zar, la guerra es inevitable. ¿Podríais ganar entonces sin el cazador furtivo? En ese momento, desde fuera del despacho del ministro de Asuntos Exteriores en el Palacio de las Tullerías, se escuchó una voz alegre. Vaya, ¿no nos estás subestimando demasiado, Junot? Junot giró la cabeza y se levantó aclamando. Vaya, si es Lannes. ¿Cómo te va con tu segundo matrimonio? Vivo muy feliz. Parece que tú sigues soltero, ¿no? Me casaré pronto. Jejeje.
Oh, Masena y también Augereau. Parece que todos habéis disfrutado de buena comida en Francia, ¿eh? Habéis engordado bastante. Como dijo Junot, tanto Masena como Augereau están bastante gordos. Solo Lanes, que aún tiene como pasatiempo las carreras a caballo, permanece delgado. De repente, Masena, uno de los 3 mariscales que entraba en el despacho del ministro de Asuntos Exteriores, estalló en carcajadas y dijo: Jeje. Sigues igual, Junot. Oye, ministro de Asuntos Exteriores, yo también estoy de acuerdo con este amigo. Mariscal Masena, no es un asunto tan simple. La política exterior. No sé mucho de diplomacia. Pero si estalla la guerra, y tenemos que luchar contra toda Europa nuevamente, Su Majestad Imperial no puede manejar todos los frentes solo. En ese momento, Masena acercó su cabeza a Talleyrand y torció la boca. Es esencial tener un segundo al mando, pero Su Majestad no confía plenamente en Augereau o en mí. Este es un problema de confianza, ministro de Asuntos Exteriores. Aunque habla indirectamente, se trata en última instancia de si quien tiene el poder militar iniciará una rebelión o no. Por supuesto, Napoleón confía en Masena, Augereau y Lanes, por eso les otorgó el rango de mariscal. Pero debido a la competitividad entre los mariscales, es difícil asignar el puesto de segundo al mando a cualquiera. Sin embargo, debido a la posición de Eugene como virrey e hijo adoptivo, además de sus logros en la conquista de Oriente, cualquiera aceptaría que ocupara el puesto de segundo al mando. Talleyrand frunció el ceño y levantó su taza de café. Quien haya desencadenado imprudentemente una guerra tendrá que asumir la responsabilidad. Junot se rió a carcajadas y se encogió de hombros. Eso lo resolverán Su Excelencia el Virrey y Su Majestad Imperial, Ministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo, cuando la guerra está a la vuelta de la esquina, un gran general nunca es castigado. En el Palacio de las Tullerías, las figuras prominentes de París se reunieron por convocatoria del emperador. Pam. Pam pam. Pam pam pam. Los líderes de los partidos del Senado y del Consejo de los 500. El cuartel general del Ejército Imperial y los 7 mariscales. Y los ministros del gabinete se congregaron. Mientras sonaban las trompetas, el emperador salió al salón central y declaró: Escuchad. Mi hijo, Eugene, ha regresado. De pie a la derecha del emperador está nada menos que Eugene Bonaparte. Oh, el héroe de Nueva Francia ha regresado. ¿No es esa la princesa Marie Thérèse a su lado? ¿Cuándo regresaron? Mientras Auguste, Cambaceres y Fouché, que no habían recibido noticias previas, se miraban entre sí, Napoleón declaró: El virrey Eugene ha adquirido Luisiana, ha logrado una inmigración colonial masiva y, con la cooperación de la nobleza nativa, ha construido una gran Nueva Francia en el Nuevo Mundo. Tan pronto como terminó de hablar, altos guardias se adelantaron y levantaron un mapa por ambos lados. Ondeo. Es un mapa donde se ve el Nuevo Mundo. Se pueden ver claramente las colonias del Nuevo Mundo: Florida, Luisiana y Santo Domingo. Las figuras influyentes exclamaron al verlo. Oh, miren esa extensión. ¿Hemos recuperado finalmente el territorio previo a la Guerra de los 7 años? Eso solo es la extensión nominal, ¿no? TSK. Mientras observaba a las figuras influyentes discutiendo según sus propios intereses, Napoleón destelló los ojos. Lo importante es. Justo cuando todos volvieron a mirar a Napoleón, el emperador hizo una declaración explosiva. Que los ingleses han invadido nuestra Nueva Francia. El parlamento, los militares y el gabinete, todos parpadearon y luego abrieron mucho los ojos. Inglaterra había atacado a Francia en el Nuevo Mundo. Significa que la paz, mantenida precariamente desde el Tratado de Amiens, se ha roto. El emperador miró a todos y declaró: Por lo tanto, quiero pedir cuentas a Inglaterra. Enviaré un enviado especial a Inglaterra para preguntar si abrogará el Tratado de Amiens. Mientras la élite gobernante de París se miraba con ansiedad, el emperador miró al virrey. Bien, ahora está puesto el escenario, Eugene. La guerra es inevitable de todos modos. Vaya, ¿no era la paz lo que deseabas? Eugene miró a Napoleón y sonrió. La labor del león es la guerra. Y yo soy hijo de un león. Si la guerra es inevitable, hay que luchar para ganar. Esta fue la primera acción que el hijo del león, Eugene, tomó al regresar al lado del león. Capítulo 377.
La isla en el extremo occidental, mirando hacia el Atlántico Norte, que en tiempos antiguos era la frontera del mundo. Ahora es una isla en el centro de los mares del mundo. Así como el observatorio de Greenwich es el centro de las zonas horarias mundiales. William Pitt, el primer ministro británico, exclamó con admiración mientras miraba a través de un telescopio. Por supuesto, las palabras de Pitt aún son falsas. Es cierto que el observatorio de Greenwich ya sirve como punto de referencia para que los científicos británicos dividan el mundo. Sin embargo, en la historia original futura, el observatorio de Greenwich no se convertirá en el punto de referencia para la longitud mundial hasta 1881. Controlar el tiempo significa haber asegurado la hegemonía. Al igual que con el calendario, lo mismo ocurre con el punto de referencia de la longitud. Todavía es una época en la que el punto de referencia de la longitud no se ha establecido definitivamente entre Londres y París. La declaración inicial de Pitt para la reunión puede verse como una manifestación de la ambición del Imperio Británico. Primer ministro, ¿era necesario celebrar la reunión del gabinete en el observatorio de Greenwich? ¿Por qué no? De vez en cuando, no está mal cambiar de ambiente en las afueras, ¿verdad, Grenville? Incluso con las protestas de la Compañía de las Indias Orientales. William Grenville, primo de Pitt y ministro de Asuntos Exteriores, uno de sus confidentes más cercanos, suspiró. La Compañía de las Indias Orientales está en un alboroto porque su mayor negocio de transporte marítimo, la emigración a Nueva Francia, se ha vuelto difícil. Están exigiendo que cesen inmediatamente las hostilidades contra Francia. El proyecto de emigración a Vendée, Nueva Francia. Un proyecto de inmigración masiva para trasladar nada menos que 1 millón de personas al Nuevo Mundo. Aunque es un proyecto de una nación competidora y frecuentemente enemiga, Francia, esta es la razón por la que la Compañía de las Indias Orientales participó voluntariamente. Además, la Compañía de las Indias Orientales tradicionalmente se había concentrado en los negocios del Océano Índico. El deseo de involucrarse en el Atlántico, dominado por los comerciantes de Manchester, también influyó. Sin embargo, recientemente, tras la guerra anglo-americana, el bloqueo del Nuevo Mundo y la escalada de conflictos con Nueva Francia, la emigración se ha detenido por completo. Por supuesto, Pitt resopló. ¿Fuimos nosotros quienes provocamos? Según los informes que recibí, la flota de Nueva Francia fue primero a Jamaica. Así es. Las opiniones están divididas sobre quién disparó primero. ¿Qué importa quién lo hizo? Ahora es seguro que Francia está detrás de la guerra anglo-americana. Este es el informe común de nuestros espías infiltrados en la Casa Blanca. En ese momento, William Wickham, director de la Oficina de Extranjeros, intervino. El problema es que el virrey Eugene Bonaparte ha regresado a casa. También es responsable de enviar espías a Francia, Rusia y la Casa Blanca estadounidense. De hecho, Inglaterra fue la primera en descubrir que Eugene había regresado. Pitt frunció el ceño ante el informe de Wickham y soltó. Me dijeron que Sidney lo perdió, pero lamentablemente parece que no naufragó. Informan que después de regresar, le dijo al emperador francés que estaba en camino a casa cuando Inglaterra atacó primero, y que escapó por poco. ¡Qué desfachatez! ¿Quién fue el que atacó primero a nuestra flota disfrazado de pirata? Mientras Pitt rechinaba los dientes, el ministro de Asuntos Exteriores Grenville negó con la cabeza e informó. Pero la Compañía de las Indias Orientales quiere aprovechar el regreso del virrey para reanudar las negociaciones de paz con Francia. Con la excusa de que solo se ha completado la mitad del traslado de 1 millón de personas. El hecho de que la población francesa en el Nuevo Mundo esté aumentando día a día es, en sí mismo, un factor de riesgo para Inglaterra. Aunque se dice que permitieron la independencia de la región estadounidense, Canadá sigue siendo una colonia británica. Actualmente, un ejército de mercenarios nativos europeos, un ejército ruso, ha invadido y ha llegado a capturar Montreal. Por supuesto, el ejército británico luchó con todas sus fuerzas y los hizo retroceder hasta Quebec, pero no se sabe cuándo comenzará otra ofensiva. Todos en este gabinete saben que Francia está detrás de esto. Y también que el virrey Eugene es el controlador detrás de todo. El aumento de la población de origen francés en el Nuevo Mundo es la fuente de poder de Nueva Francia. El negocio de las pieles de Canadá no es de ellos, HMM. Pitt resopló y miró a William Windham, su secretario. Ya hemos caído una vez por culpa de los empresarios.
¿No es por eso que, tan pronto como regresó, debilitó sus fuerzas con la ley de prohibición del comercio de esclavos? Estrictamente hablando, ese es un problema de los comerciantes atlánticos, incluidos los de Manchester. La Compañía de las Indias Orientales sigue intacta e incluso se está fortaleciendo. Distribuye esto a todos. Dando instrucciones nuevamente a Wyndham para que distribuyera documentos a los ministros del gabinete, Pitt destelló los ojos. Así que el tema de la reunión del gabinete de hoy es este. La subversión del control de la Compañía de las Indias Orientales. Un documento que detalla a los accionistas, directores y partes interesadas de la Compañía de las Indias Orientales. En una era sin computadoras, estos datos básicos deben ser escritos a mano y organizados comparándolos visualmente. Después de examinar el documento, que debió requerir un considerable esfuerzo por parte del personal del secretario del primer ministro, George Canning, ministro para la India, se levantó de un salto. Primer ministro, no tenemos solo un problema. Primero está el asunto de Francia, y Hungría también necesita nuestra ayuda. Además, Rusia. Todo eso puede ser manejado si nuestro gobierno se mantiene. Vamos, que todos den ideas. El control de Lushington es sólido, primer ministro. Aunque Canning se convertirá en primer ministro en la historia original futura, ahora es solo un político emergente. Anteriormente ocupó el cargo de subsecretario de Asuntos Exteriores, y aunque es leal a Pitt, no es particularmente conocido por sus buenas ideas. Justo cuando Pitt estaba a punto de mirar a Canning con desaprobación, un hombre sentado en los asientos traseros levantó la mano. Primer ministro, creo que hay una cierta. Pitt giró su mirada y ladeó la cabeza. ¿Qué es, Castlereagh? William Stewart, vizconde de Castlereagh, actual ministro de guerra. El ejército de tierra no es la fuerza principal desde la perspectiva británica, por lo que no es un puesto tan importante. Sin embargo, dado el problema de proteger el reino de Hanover, un dominio directo del rey, era un puesto que principalmente trataba con asuntos de despliegue de tropas en Europa. Pero como registra la historia original, la verdadera fortaleza del vizconde de Castlereagh radica en otra parte. Castlereagh, quien en la historia original futura se convertiría en uno de los 3 grandes diplomáticos del Congreso de Viena, habló con cautela. Hay un director en la Compañía de las Indias Orientales que está obsesionado con oponerse al comercio de esclavos. ¿Te refieres a Charles Grant? Recuerdo haber oído sobre él. Era partidario de Wilberforce. Es un evangelista moral y apoya sus políticas, primer ministro. Además, detesta el control de Lushington. Pitt entrecerró los ojos y asintió. Vamos a conocerlo. En este momento, se determinó la conspiración del gabinete británico para derrocar a la Compañía de las Indias Orientales. William Wickham, jefe de la Oficina de Extranjeros británica, golpeó su escritorio. Subvertir el control de la Compañía de las Indias Orientales, el primer ministro realmente parece aspirar a un mandato ultra larguísimo. Por supuesto, la principal tarea de la Oficina de Extranjeros es recopilar información extranjera. Sin embargo, al hacer el trabajo de una agencia de inteligencia, hay momentos en que la distinción entre información nacional y extranjera se vuelve sin sentido. Por ejemplo, cuando se trata de una corporación gigante con una red global, como la East India Company. Si la red de la Compañía de las Indias Orientales cayera en manos extranjeras, la seguridad nacional también estaría en peligro. En ese momento, Philip Dauvergne, maestro espía británico que había venido a informar a Wickham, se encogió de hombros. ¿No gobernó su padre, Pitt el Viejo, durante 20 años? Parece que aspira a más. Tal vez después de haber caído una vez, se aferra más al cargo de primer ministro. O tal vez sea por Francia. ¿Francia? ¿Qué quiere decir, director? Wickham respondió mientras miraba el infieme. ¿No fue el último cambio de gabinete debido finalmente a las maquinaciones de Francia? El primer ministro está decidido a que no vuelva a suceder. Eso se manifiesta en su obsesión por la Compañía de las Indias Orientales. En realidad, la primera caída de Pitt se debió a la colusión entre el rey Jorge III y el presidente de la Compañía de las Indias Orientales. Sin embargo, está claro que la rete francesa y las maquinaciones de Eugene estaban detrás. Desde la perspectiva de Eugene, simplemente había estimulado un poco el descontento interno que se acumulaba contra Pitt. Y ahora, su archienemigo ha regresado. Pensándolo bien, es un enemigo más peligroso que Bonaparte, o mejor dicho, el emperador Napoleón.
El emperador Napoleón nos amenaza en el campo de batalla, pero Eugene Freyschutz amenaza nuestro gobierno. Entonces, ¿deberíamos preparar un asesinato? Los intentos de matar al emperador han fracasado repetidamente. Sin embargo, ¿no sería relativamente más fácil matar al virrey? Wickham cerró los ojos y se sumió en pensamientos ante la propuesta de Lauvergne. Numerosas rutas aparecen y desaparecen en su mente. Las innumerables consecuencias si tienen éxito en matar al virrey, o si fracasan, o si se descubre. La conclusión es que intentar un asesinato en sí mismo sería una pérdida en la situación actual. Wickham abrió los ojos. No. Vaya, es la primera vez que descubro que nuestro director es un evangelista moral. Si Eugene Bonaparte es asesinado, nos resultará más difícil desestabilizar al imperio francés en caso de emergencia. De repente, una fría sonrisa se formó en los labios de Wickham. Me refiero a la disputa de sucesión entre Charles Napoleón y Eugene Bonaparte. Por supuesto, la baja probabilidad de éxito es en realidad la razón mayor. De todos modos, Eugene está rodeado por la Guardia de Vendée, por lo que no es una opción fácil. Además, hay otra conspiración de asesinato en la que la Oficina de Extranjeros está centrando sus esfuerzos. Entendido. Entonces, procederé con el informe sobre la situación en San Petersburgo. Dauvergne entregó otro informe y sus ojos brillaron. El zar Pavel puede ser asesinado en cualquier momento ahora. Esta es la conspiración para asesinar al zar ruso. En ese mismo momento, Charles Grant, director de la División Oriental de la Compañía de las Indias Orientales, se enfrentaba a una conspiración completamente diferente. ¿Realmente tenemos que exportar opio? El joven comerciante William Jardine asintió. No hay otra forma, señor Grant. ¿Qué hay de nuestros textiles o el tabaco del Nuevo Mundo? ¿O incluso artesanías como relojes? Ninguno de estos artículos supera al té, la seda y la porcelana chinos. Jardine, quien en el futuro se convertiría en el padre de Hong Kong, declaró firmemente. El único artículo con viabilidad económica es el opio, señor Grant. Así que se trata de una conspiración para decidir qué artículo exportar a la China King. A principios del siglo XIX, sorprendentemente, Gran Bretaña y la China King ya mantienen un enorme intercambio comercial. Sin embargo, no es un estado de libre comercio completo, sino más bien un sistema comercial conocido como el Sistema de Comercio Protegido de Cantón, o COAM, a través de comerciantes especiales. Pero este comercio es completamente deficitario para Gran Bretaña. El opio indio fue la solución que Jardine y otros comerciantes emergentes propusieron para resolver este problema. Esto es demasiado inmoral. Pero es rentable. Bueno, eso, necesito pensarlo un poco. Sin embargo, Grant también era un comerciante, y en una situación de déficit grave, no había otra solución. Jardine sonrió con satisfacción, anticipando el éxito. En ese momento, el secretario de Grant entró apresuradamente en la oficina y susurró algo. Con un mal presentimiento, el rostro de Jardine se endureció. Grant abrió mucho los ojos y se levantó. ¿El primer ministro quiere verme? Parece que la conspiración del comercio de opio de Jardine no comenzará de inmediato. Por supuesto, una vez que comience, se convertirá en una verdadera gran conspiración que llevará a todo el Oriente a la ruina. Capítulo 378. Si Inglaterra domina los mares del mundo, la Compañía de las Indias Orientales domina la economía de esos mares. Por lo tanto, quien se sienta en esa silla puede considerarse el rey del mundo financiero inglés, señor Grant. El primer ministro visitó personalmente la Compañía de las Indias Orientales. Aunque es un evento extremadamente raro, sorprendentemente el presidente de la Compañía de las Indias Orientales y sus ejecutivos lo desconocen. Una visita literalmente secreta. Un acto cometido solamente para reunirse con Grant. De cualquier manera, esto despertaría sospechas entre la junta directiva de la Compañía de las Indias Orientales, pero Grant no pudo rechazarlo. Podría ignorar al intermediario Castlereagh. Sin embargo, no podía ignorar a Wilberforce, el único inglés al que Grant respetaba. De repente, el primer ministro Pitt giró la cabeza y sonrió. La prohibición del comercio de esclavos por parte de nuestro amigo Wilberforce ha fortalecido aún más el dominio de la Compañía de las Indias Orientales. Bueno, relativamente ha sido beneficioso. Ya que el poder de los comerciantes de Manchester se ha debilitado.
Pero he oído que usted, Grant, patrocinó la prohibición del comercio de esclavos por otras razones. Grant esbozó una sonrisa amarga ante las palabras de Pitt. Son razones personales, primer ministro. Charles Grant es un ejecutivo de la Compañía de las Indias Orientales que ha estado activo realmente en India durante mucho tiempo. Normalmente, los ejecutivos de la Compañía de las Indias Orientales están compuestos por los mejores comerciantes, financieros y empresarios de Inglaterra. Rara vez navegan directamente, y aún menos son los que viajan hasta la India. Sin embargo, Grant acumuló una inmensa fortuna trabajando directamente en el comercio en la India. Pero después de perder a 2 de sus hijos por viruela, experimentó una especie de conversión. Fue desde entonces que adoptó la creencia de que los esclavos debían ser liberados. Tras regresar a su país, fue reconocido por sus logros y se convirtió en director de la Compañía de las Indias Orientales, además de liderar la abolición del comercio de esclavos junto con Wilberforce. Para los grandes comerciantes de la Compañía de las Indias Orientales, es verdaderamente un excéntrico. Pero al mismo tiempo, las acciones de Grant también provenían de su sinceridad. De repente, Pitt asintió. Necesito a alguien como usted. Un talento que conoce la realidad pero sueña con ideales, y además sabe sacrificarse por el bien común. Sin embargo, abogar por la abolición del comercio de esclavos no significa que Grant sea un tonto. Al contrario, al haberse enriquecido con el comercio, sus cálculos eran más precisos que los de cualquiera. Esta es también la razón por la que no rechazó de inmediato el comercio de opio que Jardine exigía, sino que lo consideró. Grant frunció el ceño mientras miraba al primer ministro. Porque el primer ministro, quien había sido expulsado por culpa de la Compañía de las Indias Orientales y ni siquiera mantenía comunicación, vendría a la compañía? Primer ministro, ¿qué ha venido a pedir? He venido a dar, precisamente esa silla. La posición de presidente pertenece a Lushington. Si él se retira, quien él designe se convertirá en presidente. Como se esperaba, esto es para expulsar a su rival político, Lushington. Pero desde la perspectiva de Grant, el régimen de Lushington no era tan malo. Aunque ejerce un poder absoluto, ese poder es en última instancia para el beneficio de la Compañía de las Indias Orientales. Accionistas, directores y empleados, todos se benefician enormemente bajo el régimen de Lushington. ¿Es realmente necesario expulsarlo? Señor Grant, si usted no acepta convertirse en presidente, no puedo confiar en la Compañía de las Indias Orientales. Ante la amenaza de Pitt, Grant alzó las cejas. Primer ministro, nuestra Compañía de las Indias Orientales está contribuyendo a hacer grande a Inglaterra. Recientemente también ayudamos a expandir las colonias en la India y a convertirlas nuevamente en territorio británico. Son simplemente territorios controlados por su Compañía de las Indias Orientales. Primer ministro. Eso es. En ese momento, Pitt se volvió hacia Grant. Podría revocar los derechos de monopolio comercial de la Compañía de las Indias Orientales. Si la compañía sigue bajo el control de Lushington. En ese instante, Grant tragó saliva. De hecho, el intento del gobierno británico de abolir el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales en el comercio oriental no es algo nuevo. Incluso entre los predecesores de Pitt como primer ministro, hubo quienes intentaron abolir el monopolio. En cada ocasión, la Compañía de las Indias Orientales resolvió el problema mediante el reemplazo del primer ministro. Pero la situación actual de Pitt es diferente. Como Lushington ya fue reemplazado una vez y luego regresó, es muy difícil para la Compañía de las Indias Orientales intentar un reemplazo sorpresivo. Y el poder de Pitt en el Parlamento es muy sólido. La abolición del comercio de esclavos y la guerra anglo-estadounidense. Este proceso ha establecido el poder de Pitt sobre una base sólida. Por supuesto, Pitt tampoco tiene el poder suficiente para colocar a cualquiera como presidente de la Compañía de las Indias Orientales, y no puede cambiar al presidente imprudentemente sin un colaborador interno. Pitt se acercó a Grant y le dijo. Si usted me ayuda, haré la vista gorda con el comercio de opio. Grant abrió mucho los ojos y luego los cerró. Opio, la droga de la muerte. Dentro de la Compañía de las Indias Orientales, hay muchas voces que dicen que se debe vender opio para prevenir el déficit en el comercio oriental. Incluso Grant, quien piensa que los esclavos deben ser liberados, se siente tentado debido a las enormes pérdidas personales.
Y ahora que el gobierno dice que hará la vista gorda, su sentimiento de culpa desaparece por completo. Quisiera escuchar el plan. Fue el momento en que Grant, una de las principales fuerzas en la liberación del comercio de esclavos y la conciencia de la Compañía de las Indias Orientales, vendió su conciencia a Pitt. Originalmente, es difícil para la víctima percibir una conspiración hasta que sale a la superficie. Así que Eugene Freyschutz ha regresado. William Fullerton Elphinstone, vicepresidente de la Junta Directiva de la Compañía de las Indias Orientales y especialista en barcos. Ha acumulado riqueza principalmente trabajando en el transporte marítimo en el Océano Índico, y recientemente obtuvo un trabajo aún mayor. Se trata de transportar inmigrantes desde la Vendée francesa hasta la nueva ciudad de Miami en Florida. Es exactamente lo opuesto a los comerciantes de Manchester que se lamentan por la interrupción del comercio de esclavos. Sin embargo, recientemente las relaciones anglo-francesas se deterioraron repentinamente, y los trabajos de Elphinstone se interrumpieron. Por eso está esperando ansiosamente que la situación mejore, cuando llegó un mensaje de el francófilo. Francis Baring, el hombre que podría considerarse el mayor francófilo de Inglaterra, contestó riendo a carcajadas. Así es, vicepresidente Elphinstone. Ha llegado el momento de reanudar el negocio de la inmigración francesa. ¡Qué bueno! Es un negocio sagrado, ¿no? Trasladar a los desafortunados ciudadanos franceses a la tierra de la felicidad, el nuevo mundo. Y también es rentable. Ja, ja. Yo también debería ir a París pronto. Necesito cuestionar por qué el Banco Central de Francia no está pagando dividendos. Baring, que había respondido bromeando ligeramente, detuvo sus pasos. No, ¿quién está bloqueando la entrada a la junta directiva? Había soldados con uniformes rojos frente a la sala de reuniones de la junta directiva en el tejado del edificio de la Compañía de las Indias Orientales. Son militares. Sin embargo, no es común ver soldados del ejército en Inglaterra, a menos que sea en el Ministerio de Guerra. A menos que el gobierno esté movilizándolos. Baring estaba a punto de abrir los ojos ante este siniestro presagio. Paso, paso, paso. Los casacas rojas, soldados del ejército británico, bloquearon el paso a los directores. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos impiden entrar? Son las órdenes del nuevo presidente. ¿Qué estás diciendo? Las órdenes del presidente. No es el director Lushington el presidente. Además, ustedes son militares, ¿no? En ese momento, un hombre de mediana edad de aspecto muy solemne apareció frente al pasillo. No, a partir de hoy, la Junta Directiva de la Compañía de las Indias Orientales ha resuelto elegirme a mí, Charles Grant, como presidente. Grant estaba caminando entre los casacas rojas. En realidad, tanto Elphinstone como Baring, e incluso el presidente, habían considerado a Grant simplemente como un excéntrico. Pero de repente, él se había autoproclamado presidente. Baring, momentáneamente perplejo, preguntó con tono acusatorio. En una reunión de la junta directiva sin Lushington, Elphinstone oyó. Se alcanzó el quórum. ¿Qué? Baring abrió mucho los ojos. Se podía ver a los directores apareciendo uno tras otro detrás de Grant. Todos se habían puesto del lado de Grant, excepto la facción de Lushington, que podría considerarse la corriente principal. Esto sería imposible sin la intervención de alguien con un poder enorme. En ese momento, un hombre con monóculo se acercó por detrás de Baring. Lushington, el hombre que había sido presidente hasta ayer. Ajustándose el monóculo, Lushington preguntó. Señor Grant. ¿Qué significa esto? A Lushington, Grant respondió con voz ligeramente temblorosa. No tuve opción, señor Lushington. El primer ministro. Nos has traicionado uniéndote a Pitt. Es cierto que me he unido a Pitt. Sin embargo, no es una traición, sino por el bien de la Compañía de las Indias Orientales. Grant miró fijamente a Lushington con expresión solemne y dijo. El primer ministro Pitt envió un ultimátum diciendo que si no lo destituyó a usted, Lushington, revocará por resolución parlamentaria los derechos de monopolio comercial de la Compañía de las Indias Orientales. Es decir, fue debido a una amenaza. Por supuesto, desde la perspectiva del gobierno británico, abolir los derechos de monopolio de la Compañía de las Indias Orientales también representa una carga política.
Sin embargo, Pitt consideró abolir este monopolio varias veces incluso en la historia original. Naturalmente, una megacorporación que trasciende el poder gubernamental y domina efectivamente la India es amenazante en sí misma. Pero actualmente el gabinete de Pitt es mayoritario, ya que su competidor Fox ha sido completamente marginado. Además, quienes quieren amenazar su poder encuentran difícil resistirse a Pitt. Porque ha comenzado una guerra con Estados Unidos, y para librar esta guerra, el Parlamento necesita estar unido. A menos que sufran una gran derrota, el poder de Pitt es sólido. Por lo tanto, la amenaza de Pitt podría hacerse realidad. Sin embargo, como resultado, la Compañía de las Indias Orientales perdería su independencia. Cuando Lushington estaba a punto de darse la vuelta en silencio, Baring miró fijamente a Grant y le advirtió. Te arrepentirás de esta acción, señor Grant. Será demasiado tarde para llorar después de convertirte en el títere de Pitt. Pero Grant simplemente resopló hacia Baring. Ocúpese de su banco, señor Baring. Porque si estalla una guerra con Francia, todos sus activos podrían ser confiscados. En ese momento, Baring no tuvo más remedio que darse cuenta. Que el gabinete de Pitt está dispuesto a arriesgarse a una guerra con el imperio francés. El número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro, estaba llena de vítores. Por fin hemos derribado al presidente. Pitt sonrió al ver a Canning exclamar emocionado como si nunca se hubiera opuesto, y luego giró la cabeza. Excelente, Castlereagh. Me halaga demasiado. La amenaza oportuna del primer ministro fue de gran ayuda. Bien, volvamos a nuestro trabajo principal. Pitt se volvió hacia Grenville, Castlereagh y Windham y les dijo. Iniciemos el proyecto de golpe de Estado ruso. Una operación de conspiración externa llevada a cabo conjuntamente por el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro del Ejército y el secretario jefe del primer ministro. El asesinato del zar y el proyecto de derrocamiento del régimen. Los agentes de los estados forasteros ya han sido enviados a la embajada británica hace tiempo. De repente, el ministro de Asuntos Exteriores Grenville inclinó la cabeza y preguntó. Barras ha traído una carta de protesta del emperador francés. ¿Desea recibirla? No, retrásalo todo lo posible. Hasta que ocurra el golpe de estado en Rusia, ¿verdad? ¿Qué hará después? Pitt miró el globo terráqueo en silencio y sonrió con satisfacción. Después, tendremos que redibujar el mapa de Europa. Y a todos sus gobernantes. Este es Londres, la capital de la isla que se proclama el centro del mundo. Allí comenzó la conspiración para derrocar a Rusia, el país más grande del mundo. Y además, también la conspiración para destruir finalmente el imperio francés. Capítulo 379. Agosto de 1806, San Petersburgo está extrañamente caluroso. Aunque no es raro que haga calor en verano, esto es realmente un clima anormal. Danton, el embajador francés en Rusia, se quejaba mientras se abanicaba sobre su gruesa carne. De hecho, a finales del siglo XVIII fue un período de pequeña edad de hielo, y sus efectos continuaron hasta principios del siglo XIX. Además, Rusia, naturalmente, es un país del norte que no puede evitar ser frío. Por lo tanto, sentir calor era algo raro desde que Danton llegó como embajador a Rusia. De repente, su esposa Louise Danton suspiró mientras miraba por la ventana hacia la noche aún brillante. Y además las noches blancas hacen que sea difícil dormir. ¿Qué tal es la Universidad de San Petersburgo a la que asisten los niños, Louise? Me pregunto si Antoine o Franois podrían asistir. Después de todo, un francés debería ir a la Universidad de París. Ah, ¿fue cerrada durante la Revolución? La Sorbona sigue cerrada, pero la Universidad de París, ¿no la revivió Su Majestad el Emperador? De todos modos, la universidad de aquí también es bastante buena para asistir. Aunque como no admiten mujeres, parece que tendremos que enviar a nuestras hijas a Francia. Entonces, Danton estaba a punto de asentir, pero ladeó la cabeza. ¿Eh? Eso todavía es lo mismo en Francia, Louise. Esta es una era en la que la llamada educación femenina está completamente confiada a los conventos. En cierto sentido, es natural, ya que hay poco espacio para que las mujeres se desempeñen socialmente. Además, incluso en Francia, donde ocurrió la Gran Revolución, el derecho al voto de las mujeres aún no ha sido reconocido. En la historia original, la primera universidad para mujeres no surgirá en Francia hasta la década de 1870.
Pero como la segunda esposa de un ex revolucionario jacobino, Louise no pudo evitar indignarse por esto. No puede ser. Después de todo el esfuerzo de Olympe de Gouges, Madame Sophie de Condorcet y Madame de Staël, ¿las mujeres solo pueden ir a escuelas conventuales? Es absurdo. Es un milagro que a esas personas no les cortaran la cabeza. ¿Cuánto los odiaban los jacobinos? Aunque la hermana de Robespierre, Charlotte, todavía está haciendo algo llamado Movimiento por los Derechos de las Mujeres. ¿Cuándo se crearán universidades a las que puedan asistir las mujeres? De hecho, en la historia original, a Gouges le cortaron la cabeza, el marido de Sophie fue decapitado, y de Staël fue desterrada. Sin embargo, actualmente los jacobinos han caído antes que en la historia original, y de manera relativamente suave. Por lo tanto, las activistas por los derechos de las mujeres, a quienes los jacobinos hubieran decapitado, todavía están vivas y activas. Aunque no conocía la historia, Danton sonrió amargamente pensando en las llamadas activistas por los derechos de las mujeres. Bueno, para cuando Camille y Sophie entren a la universidad, ¿algo habrá cambiado? De todos modos, aunque esas dos no puedan ir a la universidad, deberíamos enviarlas a París. ¿Por qué deben ir a París? La razón es simple. San Petersburgo, que había sido un buen lugar para vivir durante los últimos 4 años, se ha vuelto rápidamente peligroso. El calentamiento del clima debido al cambio climático también representa una oportunidad en términos de poder moverse en barco. En ese momento, un caballero entró en la residencia de la embajada. Embajador, traigo un mensaje de París. Danton recibió al caballero con una expresión alegre. ¿Has vuelto, Caulaincourt? ¿Y bien? ¿Ha decidido París moverse? Había un gran alboroto por el regreso del virrey y el problema con Inglaterra. ¿Qué? ¿Ha regresado Freyschutz? ¿Por fin? El caballero, Caulaincourt, es el cónsul francés en Moscú, Rusia. Es el segundo al mando entre los franceses residentes en Rusia, después del embajador de la capital San Petersburgo. Por lo tanto, desempeña un papel activo cuando Danton no puede moverse. Este viaje a París también fue realizado por Caulaincourt en lugar de Danton debido a la gravedad de la situación en el Imperio ruso. Entonces ha venido Freyschutz, Eugène Bonaparte. Hasta ahora, Danton ha sentido frustración a pesar de su intensa actividad en Rusia. Porque no había ningún poderoso en París que entendiera la importancia del Imperio ruso. Pero Freyschutz, quien estableció por primera vez un sistema de alianza con Rusia, propuso una expedición conjunta a la India y realizó acciones militares conjuntas en el Nuevo Mundo, sería diferente. Entonces, ¿no necesitamos resolver el problema del asesinato del zar? ¿Le transmitiste a Freyschutz que la situación podría estallar en cualquier momento? Si el zar muere, la conexión con Rusia que comenzó en el Nuevo Mundo también terminará. Cuando Danton habló acaloradamente, Caulaincourt se relamió los labios. El virrey ha enviado un mensaje para escapar. ¿Qué? Dijo que prevenir el asesinato del zar es imposible de todos modos, así que debemos abandonar San Petersburgo lo antes posible. Ese es el mensaje del virrey. En ese momento, Danton soltó una maldición. Maldito bastardo con 2 padres. ¡Qué locura! Después de todo mi trabajo para conseguir que los altos mandos rusos fueran profranceses. Durante todo este tiempo, Danton no había estado inactivo en Rusia. Durante 4 años, mientras Eugène convertía la Nueva Francia, que solo existía en documentos, en un territorio 10 veces más grande que la Francia continental, Danton había implantado la sociedad francesa en Rusia. Los franceses ahora compartían la economía rusa que antes era monopolizada por los ingleses, y reavivaron la ola francesa en la sociedad aristocrática rusa. Sobre todo, había traído grandes beneficios para Eugène. Danton agarró a Caulaincourt y exclamó. Tú también lo sabes, ¿no? El 30% del volumen comercial de Rusia, que antes dependía casi al 100% de Inglaterra, ahora va a Francia. Lo sé. Una balanza comercial anual de 40 millones de rublos está volviendo a Francia, y además con superávit. ¿Y eso es todo? Entrada de financieros, entrada de comerciantes, maestros, músicos y artistas. Incluso abrí personalmente la sucursal de San Petersburgo del Banco Beauharnais. Por supuesto, el hombre egoísta, Danton, tiene otra razón por la que no puede abandonar Rusia. ¿Abandonar todos estos derechos e intereses y redes, y escapar? Es absurdo.
Es decir, es un problema de interés propio. Todas las deudas que se habían acumulado desaparecieron de un solo golpe durante su mandato como embajador en Rusia. Los bienes que entrarían en el futuro seguramente rivalizarían con los de Eugene, el hombre más rico de Francia. ¿Y ahora se supone que debe abandonar todo esto y regresar a su país? Si se tratara de oro o acciones que pudiera llevarse, sería sencillo. Pero los derechos a beneficios y las redes personales son absolutamente imposibles de llevarse. Viendo a Danton acalorarse, Caulaincourt esbozó una sonrisa. Lo siento. Me sorprende que su respuesta sea exactamente como el virrey predijo. ¿Qué quieres decir con eso? Su Alteza el virrey Eugene Bonaparte dijo lo siguiente. Caulaincourt aclaró su garganta y transmitió lo que Eugene había dicho. Compensaré todas las pérdidas de propiedad personal. Garantizo los puestos de asesor imperial y asesor del Banco Beauharnais a tu regreso. Así que regresa rápidamente. Danton frunció el ceño. Si fuera simplemente un oportunista que solo codiciaba intereses personales, ni siquiera habría podido crear una enorme red en el imperio ruso. Fue porque podía ver más allá de los intereses personales que Danton sigue siendo recordado como uno de los 3 grandes políticos de la era revolucionaria en la historia original. Realmente debe ser peligroso. ¿No es eso lo que he estado informando? Por ahora, te confío a Louise y a mis hijos, Caulaincourt. Entonces Louise, que miraba a Danton con cara de preocupación, preguntó. ¿Y qué planeas hacer tú, Danton? Danton miró fijamente el escritorio y luego se levantó. En cuanto a mí, no puedo simplemente abandonar a su majestad el emperador Gamberro de aquí. Allí estaba clavada la bandera del águila bicéfala negra, es decir, el imperio ruso, junto con la bandera del águila del imperio francés. El palacio de verano de San Petersburgo, Peterov, está lleno de la ira del zar. ¿Por qué no se puede conquistar el nuevo mundo? Incompetente primer ministro. Alexander Borisovich Kulakin, el primer ministro del imperio, temblaba ante el zar. A pesar de su carácter impredecible, Pablo rara vez ha matado a personas. Pero si el emperador lo desea, puede destituir incluso al primer ministro y enviarlo al exilio en Siberia. Zar, su majestad, reconsidérelo. Ahora no podemos luchar contra Inglaterra. ¿Reconsiderar? ¿Me estás diciendo que abandone a mi hija Alexandra y a mi yerno que están en el Nuevo Mundo? Si afirmamos que fue una acción unilateral de su yerno, el imperio podría escapar de la crisis. Pero si continuamos así, nuestra Rosilla enfrentará una gran represalia de Inglaterra. A la recomendación de Kulakin, el zar Pablo resopló y gritó. Que tomen represalias si quieren. ¿Pueden esos focas llegar hasta aquí, a San Petersburgo? Sin embargo, en la historia original, Inglaterra avanzó hasta Dinamarca e incendió Copenhague. Además, si se alían con Suecia, tradicionalmente antirrusa, un asalto a San Petersburgo no sería solo un sueño. Además, Inglaterra tiene muchos medios para hacer caer a Rusia sin tener que traer su armada. Como el llamado bloqueo continental de la historia original. El ministro de Asuntos Exteriores, Rostokchin, inclinó la cabeza. Majestad, Inglaterra todavía maneja más del 60% de las exportaciones de nuestro imperio. Rostokchin, ¿tú también me hablas sin sentido? Debes decir la verdad. Son las propiedades que exportan ustedes, los grandes nobles. Incluso el grano y los recursos que podrían engordar a nuestro imperio, todos se los entregan a Inglaterra por dinero. Son recursos que no podemos usar en el país de todos modos. Si Inglaterra impone un bloqueo total como lo está haciendo con Estados Unidos, la economía de nuestro imperio se arruinará. Pero a pesar del consejo de Rostokchin, Pablo negó con la cabeza y exclamó, con los ojos brillantes. Incluso así. No puedo ceder ni un punto del territorio que ha adquirido el imperio a Inglaterra. Oh, ha llegado mi amigo. Era el embajador francés, el jovial y apuesto Danton. Por supuesto, los nobles rusos rechinaron los dientes al ver a Danton. Quizás su expresión era similar a la de los grandes nobles al ver a Rasputín en la historia original. Danton, que de alguna manera se había convertido en el favorito del zar, sonrió amargamente y luego cambió su expresión a una jovial y exclamó. Hoy, Pablo no parecía tener ninguna intención de escuchar la advertencia sobre el asesinato. Ha pasado tiempo, Su Majestad el zar. Hoy traigo una noticia de Francia. Parece que el virrey Eugene Bonaparte ha regresado. Ja, ja, ja.
Por fin, el zar Pablo rió alegremente. Pero la amenaza de asesinato no desaparece solo porque el humor del zar mejore. Monsieur Danton, ¿cómo resultó su visita? De repente, al entrar en la oscura embajada, Danton se sobresaltó y se volvió hacia el hombre que le había hablado. ¿Qué? ¿No te fuiste? Si se refiere a su familia, ya los envié de regreso con el pretexto de nostalgia. ¿Qué harás cuando ocurra un golpe de estado aquí? Podría suceder incluso hoy. Sin embargo, Caulaincourt, que a pesar de ser cónsul en Moscú permanecía en San Petersburgo, negó con la cabeza. Mantener al imperio ruso en un estado amistoso hacia Francia. ¿No es esta la directiva original de la nación y de nuestro emperador? Debo cumplir con esta directiva. Incluso en la historia original, Caulaincourt fue un hombre que sirvió a Napoleón hasta su caída y exilio. Quizás, a pesar de ser un ex noble, estaba convencido de que el imperio era el mejor camino para Francia. Por otro lado, el ex jacobino y político egoísta Danton se burló de Caulaincourt. ¿De qué sirve la lealtad después de la muerte? Especialmente cuando nadie sabe cuánto durará la familia Bonaparte. Sin embargo, al ver al leal Caulaincourt, se le ocurrió un plan que podría funcionar. De repente, Danton sonrió y dijo: Je. Realmente es gracioso. Pero hay una manera. ¿Cuál? No podemos detener el intento de asesinato o el golpe de estado. Con el zar como está. Pero si Freyschütz envía una flota directamente. Danton sonrió enigmáticamente. Es posible escapar, ¿verdad? No solo nosotros, sino también el zar. Es decir, solo hacer escapar al zar Pablo. Aunque el poder en el imperio ruso pase al príncipe heredero o a otro miembro de la familia imperial, o a un gran noble, la legitimidad otorgada por Dios reside en el zar. Un medio para hacer que los nobles, plebeyos y siervos del imperio sientan continuamente remordimientos de conciencia. Francia podría apoderarse del zar. El caballero Caulaincourt, que había estado escuchando en silencio, era leal pero también perspicaz y abierto a las estratagemas, asintió. En ese caso, el amigo que llegó hoy será de ayuda. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Es Shchirupov? Shchirupov aún no ha llegado. De repente, en un rincón oscuro de la embajada, aparecieron hombres con viejos uniformes militares negros. Firmes. Cuando Danton estaba a punto de retroceder nerviosamente, el joven que estaba al frente anunció. Buenas tardes, Monsieur Danton. Mi nombre es Barthélemy Joubert. Soy el comandante de caballería bajo el virrey de Nueva Francia. He venido desde Nueva Francia para prevenir el asesinato del zar. Era el general Joubert, quien había partido para dar la vuelta a Alaska por la ruta rusa. Finalmente había completado su misión y llegado hasta San Petersburgo. Capítulo 380. Atravesar Siberia en 6 meses, verdaderamente no es exagerado llamarlo una gran aventura. Pero, general Joubert. Aunque hayas llegado, la situación no ha cambiado. Maldición. El emperador ha causado un desastre. Joubert, sentado en el sofá de la embajada, acariciaba el cuero con una sensación extraña cuando levantó la cabeza. Justo delante de él había dos rostros, familiares pero a la vez extraños. Una persona era un caballero muy elegante, Caulaincourt. Aunque provenía de una familia noble, Joubert recordaba que se había unido al ejército revolucionario desde el inicio de la Gran Revolución, ascendiendo rápidamente a general y luchando en el campo de batalla. Sin embargo, el personaje más importante era sin duda el embajador, exdirector y una vez uno de los 3 líderes de la facción extremista radical de la revolución, Danton. Su corpulencia y su rostro marcado por la viruela seguían siendo feroces y distintivos, destacando a primera vista. Por otro lado, su actitud franca pero sarcástica también permanecía igual. De alguna manera, Joubert sonrió ligeramente al sentir que realmente había regresado a Europa, cuando Caulaincourt preguntó repentinamente como si acabara de recordar algo. Por cierto, ¿cómo llegaste hasta aquí? La zona fronteriza debe estar completamente bloqueada por los militares ahora. ¿Frontera? ¿Te refieres al oeste? Yo vine por el lado opuesto y no había nadie bloqueando. Bueno, también me ayudaron los cazadores de pieles de la Compañía de Desarrollo de Alaska financiada por el emperador. ¿El lado opuesto? No, eso, ¿cómo? Espera. De repente, el caballero Caulaincourt abrió mucho los ojos, incapaz de mantener su elegante comportamiento.
No me digas que viniste corriendo desde el Nuevo Mundo hasta Siberia. Joubert de alguna manera quería presumir. La llamada exploración, aventura y descubrimiento es una de las fuerzas impulsoras que permitieron a los europeos dominar el mundo en la era moderna. Y Joubert había logrado la hazaña de atravesar el estrecho de Bering y Siberia, después de haber estado en Egipto, Levante, y el medio oeste y noroeste del Nuevo Mundo. Considerando que su aventura egipcia se convirtió en un bestseller en Francia, quizás podría vivir solo de publicar sus memorias de aventuras al regresar a su país. Lamentablemente, la atmósfera no era adecuada para presumir, y Joubert era bastante perspicaz. Bueno, así fue. Por orden de Su Alteza el Virrey Eugene, di casi media vuelta al mundo. Impresionante. Es sorprendente que fuera posible, pero ¿por qué hiciste tal cosa? Parece que el propio Virrey Eugene ha regresado a París. ¿El Virrey? Parece que la guerra en el Nuevo Mundo ha llegado a un punto crítico. Pero no dio ninguna solución real para Rusia, ¿verdad? ¿Eugene regresó primero? Esto podría significar que la travesía siberiana de Joubert fue en vano. La orden de Eugene era que Joubert alertara al zar de Rusia sobre el peligro de un golpe de estado y tomara medidas. Pero si Eugene había regresado a Europa, ¿no podría ocuparse Otto personalmente? No es así en absoluto. Incluso sin escuchar otras instrucciones de Eugene, se podía adivinar que Eugene, ahora de regreso en París, estaría lidiando con problemas internos, el asunto de España, y la cuestión de su archienemigo Inglaterra. El virrey definitivamente no podría salvar también al zar de Rusia. Dijo algo completamente absurdo. Me ordenó escapar de Rusia. Diciendo que era imposible prevenir el asesinato del zar. En efecto, Danton gritó furiosamente. Aparentemente no le preocupaba que pudiera haber espías en la embajada francesa en Rusia. Aunque Danton, a diferencia de su apariencia, era un hombre sorprendentemente meticuloso. Era obvio que, desde que llegó esta situación de emergencia, habría expulsado a cualquiera con riesgo de ser espía. Joubert asintió. Como esperaba, el virrey tampoco tiene solución. Sí, ni siquiera me dio un método para escapar. No, espera, ¿se puede escapar solo con palabras? Organizar el equipo de escape, planificar la ruta y regresar a París a salvo son todas tareas difíciles. Podrías regresar en barco. Pero te preocupa perder tus bienes, ¿verdad? Ante la observación muy aguda de Joubert, Danton frunció el ceño sintiéndose aludido. ¿Qué? ¿Me ves como un hombre mezquino que arruinaría su papel de embajador por unas monedas? Solo me preocupan los intereses franceses arraigados en el imperio ruso. Pero también te preocupan tus bienes, ¿no es así? Maldición, ¿y qué? ¿Vas a proteger mis bienes o algo así? De repente, los ojos de Joubert brillaron. ¿Por qué no podría? Si el zar no muere, ¿no podríamos usar su protección para salvaguardar los intereses? Danton y Caulaincourt se miraron. El golpe de estado estaba programado. Francia lo había previsto, pero era difícil de prevenir. La compleja estructura de poder en Rusia era un problema, la distancia desde Francia era otro, pero el mayor problema era el zar. El zar Pablo, que ya tenía un mundo mental inestable. Y ahora, bajo la presión de Inglaterra y la deslealtad de la alta nobleza, el zar había llegado a un estado de locura. Por lo tanto, para extranjeros como Danton o Caulaincourt, era difícil evitar este problema. Pero ¿tendría Joubert, recién llegado a San Petersburgo a través de Siberia, una solución? ¿Cómo piensas salvar al zar? ¿A través de una fuga, después de todo? Justo cuando Danton miró a Joubert con una expresión de esperanza, Joubert negó con la cabeza. Parece que el general Caulaincourt esperaba eso, pero esas no son las órdenes que recibí. Oye, no sé qué órdenes recibiste del virrey Eugene, pero no fueron decididas hace al menos medio año. Casi un año, de hecho. Pero ya sea medio año o un año, si el zar no ha muerto, y si cierta persona tampoco ha muerto, todavía es posible revertir la situación. Joubert declaró, disfrutando la atención de los distinguidos franceses. Si el general tuerto, Kutuzov, está en San Petersburgo. Por supuesto, Joubert, en realidad, solo lo había dicho para presumir. Esta directiva, el Plan B, fue ordenada por Eugene cuando ambos estaban en el Nuevo Mundo. Además, fue un juicio emitido hace casi un año.
Además, es improbable que un general de un gran país como el Imperio ruso, que siempre viaja entre fronteras y estados vasallos, esté exactamente en la capital. Pero Danton abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo supiste? Resulta que Kutuzov es el gobernador militar de San Petersburgo. En ese momento, Joubert se dio cuenta de que debía hacerse responsable de su fanfarronería. Kutuzov, conocido por la posteridad como el héroe nacional salvador de Rusia, era famoso de manera diferente en su época. Ja, ja. ¿Cómo es que el amigo de entretenimiento del zar viene a ver a mí, famoso por ser el adulador del zar? Danton y Joubert habían llegado a la oficina del gobernador militar de San Petersburgo, es decir, donde reside el comandante de la guardia de la capital. Haciendo girar su ojo, Kutuzov reía con vigor, pareciendo más un tabernero que un soldado. Sin embargo, Joubert sabía que su interlocutor era uno de los mejores militares rusos actuales. Después de todo, Joubert también había participado cuando Eugene luchó contra Kutuzov justo frente a Constantinopla. Sin embargo, la broma que Kutuzov había hecho le molestó, por lo que Joubert le preguntó discretamente a Danton. ¿Qué significa amigo de entretenimiento, señor embajador? Bueno, cada vez que el zar cambiaba de hobby, yo iba y me adaptaba. Es mi apodo en la corte rusa. Parece que si el mundo se da vuelta, es muy probable que usted tampoco esté a salvo. Entonces Kutuzov alzó las cejas y sonrió enigmáticamente. ¿Y quién es usted? Por su uniforme militar, ¿es un nuevo agregado militar enviado desde Francia? Por muy amable que parezca, Kutuzov es el gobernador militar de San Petersburgo. Es natural que preste atención si hay un agregado militar extranjero que no conoce. Y Joubert tenía una apariencia bastante áspera a primera vista. En realidad, era porque había pasado por muchas dificultades dando casi media vuelta al mundo. Joubert respondió con cortesía, pero sin retroceder en absoluto. Mi nombre es Barthélemy Joubert. Soy el comandante de caballería de la Guardia del Virrey de Nueva Francia, y he venido a Rusia como fuerza de rescate para Su Majestad el Zar. ¿Fuerza de rescate? ¿Qué significa eso de repente? Ah, ahora que recuerdo, ¿no se dice que el príncipe consorte Felipe en el Nuevo Mundo participó en algún acto extraño? ¿Que entró en estado de beligerancia con Inglaterra? ¿Quizás se refiere a eso? Por supuesto, eso podría ser una de las causas. Sin embargo, la información que hemos obtenido en Nueva Francia es diferente. Por un momento, respirando profundamente y regulando su respiración, Joubert soltó las palabras que había preparado. Conde Platón Alexandrovich Zubov. ¿Lo conoce? Por un instante, Kutuzov parpadeó con su único ojo. Por supuesto que lo conozco. Era el favorito durante el reinado de la anterior zarina. Más bien su amante. Lo importante no es eso. Este hombre tiene una profunda amistad con usted, general, y también está liderando una conspiración de asesinato. Espera, ¿qué acabas de decir? Observando a Kutuzov desconcertado, Joubert curvó la comisura de sus labios. Dije que es el líder de una conspiración de asesinato. Una conspiración contra Su Majestad el Zar. Incluso si Kutuzov hubiera sido simplemente el comandante de la guardia de la capital, esta afirmación habría sido impactante. Después de todo, estaba escuchando de un extranjero sobre una conspiración de asesinato contra el zar, el máximo poder del imperio. Pero que el líder fuera Platón era aún más impactante. Porque era quien había impulsado la carrera de Kutuzov. Kutuzov, frunciendo el ceño, hizo brillar su único ojo. ¿Puedes responsabilizarte de eso? Podría ir ahora mismo al conde Zubov y verificar los hechos. Sería mejor que no lo hicieras. Me estás pidiendo que, en lugar de creer a mi benefactor, a un leal súbdito del anterior zar y un gran noble, confíe en ti, un extranjero que veo por primera vez. Entonces Joubert respondió audazmente. A cambio, el conde Zubov también perdió el favor del zar Pablo, perdiendo todo su poder. Si quiere, vaya y pregúntele. Pero entonces, nosotros los franceses iremos con Bennigsen. En ese momento, Kutuzov se levantó de un salto. ¿Cómo puedes confiar en ese alemán? Está bien, creeré en tus palabras. Pero si no resulta ser cierto, toda la embajada francesa tendrá que pagar con sus vidas. Solo entonces Joubert exhaló muy levemente un suspiro de alivio y sonrió. Mi vida, la puedo ofrecer incluso ahora. Como lo hice en la batalla de Edirne. ¿Qué? No me digas que estuviste en Adrianópolis.
Casi muero debido a las brillantes tácticas del general. Afortunadamente, tuvimos suerte y ganamos. Esta vez, Kutuzov mostró una expresión extraña y luego estalló en carcajadas. Antes de comenzar la conversación en serio, hablemos de esa batalla. Después de todo, esta conspiración no va a suceder hoy, ¿verdad? Danton, observando desde un lado, murmuró con una expresión de incredulidad. ¿Por qué tiene que poner en juego mi vida? En cualquier caso, habían superado el primer obstáculo. Entonces, ¿por qué es necesario Kutuzov? Platón Zubov fue el último amante de la anterior zarina, Catalina. En ese momento, él tenía 20 años y Catalina 60. Un verdadero gigoló. ¿Y qué? Zubov prosperó con el favor de Catalina, pero su base de poder era inestable. Por eso patrocinó a generales del ejército ruso, especialmente a Suvorov y Kutuzov. Kutuzov, en particular, incluso preparó personalmente café del Imperio Otomano para Zubov, adulándolo. Gracias a eso, Kutuzov, que había tenido dificultades para ascender, rotó por puestos clave en el ejército y fue promovido a general. Sin embargo, cuando Catalina murió en 1796, Zubov cayó en desgracia de golpe. Aún así, resistió bastante gracias a los cimientos, la riqueza y las propiedades que había acumulado, pero recientemente se vio acorralado por un incidente. Como es común entre los nobles del Imperio ruso, la principal fuente de ingresos de Zubov era exportar productos de sus tierras a Inglaterra. Pero Pablo eligió una política pro-francesa en lugar de pro-inglesa, y luego se produjo un conflicto entre Rusia e Inglaterra en el Nuevo Mundo. Naturalmente, las exportaciones a Inglaterra se detuvieron por completo, y Zubov enfrentó una crisis de bancarrota. Fue entonces cuando el embajador inglés Whitworth se acercó a Zubov, quien había perdido poder y enfrentaba dificultades financieras. Si cuando llegues, el zar todavía está vivo y el golpe de estado está en progreso, asegura a Kutuzov. Debido a su relación con Zubov, Kutuzov no tendrá más remedio que cooperar. Por supuesto, Eugene, que dio esta orden, no pensó que realmente funcionaría. Simplemente mencionó una estrategia que podría usarse si Joubert llegaba mientras Pablo aún estaba vivo. Además, como Eugene ya había cambiado la historia de Rusia, no estaba claro si ocurrirían eventos similares a la historia original. Sin embargo, aunque Pablo vivió más tiempo, su personalidad y la geopolítica no habían cambiado, por lo que finalmente surgió el conflicto anglo-ruso. Aunque desconocía esta historia, Joubert, que entendía la situación interna de Rusia basándose en lo que había percibido en el Nuevo Mundo, se encogió de hombros. En resumen, la colusión entre el embajador inglés y un gran noble ruso caído es el núcleo de esta conspiración de asesinato. ¿Descubrieron todo eso desde el Nuevo Mundo? La red de información del virrey Eugene es realmente impresionante. Pero esto es solo el primer paso. El problema viene después. Joubert, sentado en el sofá de la oficina del embajador francés, se relamió los labios. A partir de ahora, debemos crear un milagro. Para romper esta conspiración que involucra a la Guardia Imperial rusa, a los grandes nobles e incluso al zarevich. Danton y Caulaincourt parpadearon y exclamaron al unísono. ¿Qué? Pero en realidad, si Eugene, que conocía la historia, hubiera estado presente, se habría sorprendido por algo diferente. De hecho, Joubert, al igual que Danton, ya debería estar muerto en este punto de la historia original. Y nada menos que en el último campo de batalla de Suvorov. Principios de agosto de 1806, un caluroso verano en el norte. Había llegado el momento de que Joubert, quien debería haber muerto a manos del famoso general del Imperio ruso, actuara para salvar al zar. Fin del capítulo 380.